Hola a todos, soy Bella y hoy quiero contarles algo que me pasó hace unos meses. Una historia que empezó con un pequeño error y que terminó siendo uno de los días más bonitos de mi vida. ¿Alguna vez se han perdido en un lugar completamente desconocido? No con miedo, sino con esa sensación extraña de que el mundo de pronto se hace más grande, más lleno de posibilidades. Así me sentí yo ese día. Y todavía cuando lo recuerdo, me dan ganas de sonreír. Todo empezó con un viaje a Sevilla. Llevaba meses planeándolo, guardando dinero, soñando con esa ciudad. Había visto fotos, había leído descripciones, había escuchado a amigos hablar de ella con ojos brillantes y gestos con las manos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sentí cuando llegué. Bajé del tren con una maleta pequeña, unos zapatos cómodos y un mapa descargado en mi teléfono. Me sentía lista, organizada, preparada para aprovechar cada hora de esos 3 días. ¡Qué equivocada estaba! El primer día fue perfecto según el plan. Visité la Catedral de Sevilla, que es enorme y oscura por dentro de una manera que te hace sentir muy pequeña y muy asombrada al mismo tiempo. Vi la Giralda desde abajo y desde arriba. Caminé por el barrio de Triana con sus calles llenas de color. Comí un helado de limón mirando el río Guadalquivir, que brilla de una manera especial cuando le da el sol de la tarde. Todo según la lista, todo en orden. Pero el segundo día fue completamente diferente. Me desperté con una energía distinta, una curiosidad que no podía explicar bien, como si algo dentro de mí quisiera salirse del camino marcado. En lugar de seguir mi lista de lugares, decidí salir sin rumbo, solo caminar, dejar que la ciudad me llevara a donde ella quisiera llevarme. ¿Ustedes hacen eso a veces? ¿Salir sin un destino fijo, solo para explorar? Me encantaría saber si les ha pasado algo especial cuando lo han hecho. Pueden contármelo en los comentarios. De verdad tengo mucha curiosidad. Salí del pequeño hotel donde me hospedaba y doblé a la derecha, luego a la izquierda, luego otra vez a la derecha. Las calles de Sevilla son estrechas, muy estrechas, y muchas se parecen entre sí si no prestas atención. Hay flores en los balcones, azulejos de colores en las paredes, naranjos en las aceras que huelen de manera increíble, especialmente por las mañanas, cuando el aire todavía está fresco. Me detuve a oler uno de esos naranjos, cerré los ojos por un momento, respiré profundo, y cuando los abrí, ya no sabía bien dónde estaba. Abrí el teléfono para ver el mapa, pero el GPS tardaba en cargar. La señal era mala entre esos edificios tan altos y tan juntos. Esperé 1 minuto, 2 minutos, nada. Decidí no entrar en pánico. Pensé, estoy en Sevilla, es una ciudad hermosa, no hay ningún peligro, hay gente en todas las calles, simplemente estoy perdida, y eso no es el fin del mundo, y entonces, de repente, ese pensamiento me hizo sonreír. Estaba perdida en Sevilla, en una de las ciudades más bonitas del mundo. ¿Qué podía hacer? Lo único sensato, lo único verdaderamente inteligente era disfrutarlo. Guardé el teléfono en el bolsillo y empecé a caminar sin prisa, mirando las paredes, leyendo los nombres de las calles escritos en azulejos blancos y azules que tienen una elegancia sencilla que me encanta, escuchando los sonidos que salían de las ventanas abiertas, una radio con flamenco, el ruido de una sartén, alguien cantando bajito, niños jugando en algún patio interior que yo no podía ver pero sí podía escuchar. Llegué a una plaza pequeña que no aparecía en ninguna de mis fotos de internet. Era íntima, tranquila, casi escondida entre los edificios, como si no quisiera que la encontraran. Había una fuente en el centro con agua que sonaba suave y unas pocas mesas con sillas de hierro negro. Un señor mayor leía un periódico con mucha concentración. Una mujer joven tomaba café mirando al vacío, con esa cara de quien está pensando en algo importante o en nada en absoluto. Me senté. Pedí un café también.
La camarera era una chica de unos 30 años, con el cabello recogido y una amabilidad natural, de esas personas que hacen que te sientas cómodo sin esfuerzo. Me preguntó si era la primera vez en Sevilla. Le dije que sí, que había llegado el día anterior. Sonrió y me dijo que esa plaza era su favorita de toda la ciudad, que los turistas casi nunca llegaban hasta allí porque no estaba señalada en ningún lado. Me sentí especial en ese momento, como si Sevilla me hubiera elegido a mí entre todos los visitantes para mostrarme ese secreto pequeño y bonito. Tomé el café despacio. Escuché los pájaros en los árboles de la plaza. Vi pasar a un hombre mayor con una bicicleta cargada de flores de colores que casi no dejaban ver la bicicleta. Me pregunté a dónde iba, qué historia tenía, si llevaba esas flores a alguien especial. Seguí caminando. Cada vuelta me traía algo nuevo. Un arco antiguo de piedra que parecía de otro siglo, con musgo verde en las junturas y una sombra fresca debajo. Una tienda pequeña con telas bordadas colgadas en la puerta, moviéndose suavemente con la brisa. Un callejón tan estrecho que casi podía tocar las dos paredes al mismo tiempo extendiendo los brazos. En uno de esos callejones escuché música. Era guitarra, solo guitarra, tocada con mucha delicadeza y mucho sentimiento. Me acerqué despacio y vi a un chico joven, de unos 20 años quizás, sentado en un escalón de piedra, con los ojos cerrados, tocando para nadie y para todos al mismo tiempo. Me quedé parada escuchando sin moverme. No quería interrumpir ese momento. No quería que se diera cuenta de que había alguien mirando y se pusiera nervioso y parase de tocar. La música era tan bonita que me daban ganas de llorar un poco, de esas ganas buenas que a veces da la belleza cuando te toma por sorpresa. Cuando terminó de tocar, abrió los ojos y me vio. Se rió un poco, con vergüenza, pero también con alegría. Yo aplaudí con las dos manos y le dije que era precioso lo que tocaba. Él hizo una pequeña reverencia sentado en el escalón y siguió tocando otra melodía. Me quedé un poco más. Luego seguí mi camino con esa música aún en la cabeza y la seguí escuchando en mi interior durante el resto del día. ¿Saben lo que más me sorprendió de perderme ese día? Que sin el mapa, sin el plan, sin la lista de lugares a visitar, empecé a ver Sevilla de verdad. No la Sevilla de las fotografías profesionales, no la Sevilla de los libros de turismo con sus datos y sus horarios, la Sevilla de la gente que vive allí, que compra el pan por las mañanas, que riega las plantas del balcón, que saluda a los vecinos en la esquina con nombres propios. Eso no tiene precio. Eso es lo que uno no puede comprar ni planificar. A media mañana, el hambre me encontró en una calle que olía a pan recién horneado. Un olor redondo y cálido que se metía por la nariz y llegaba directo al estómago. Seguí el olor como si fuera un mapa invisible y llegué a una panadería diminuta, con el nombre escrito a mano en un papel pegado en el vidrio de la puerta, las letras un poco torcidas pero con mucho carácter. Entré. La tienda era pequeña, con el mostrador de madera oscura y bandejas llenas de cosas deliciosas. Compré un bollo de aceite y azúcar que costaba muy poco y sabía a muchísimo. De esas cosas sencillas que hacen que te preguntes por qué la comida más cara no sabe siempre mejor. La señora que me lo vendió tenía el cabello completamente blanco y unos ojos muy vivos. Me preguntó a dónde iba. Le dije que no sabía, que estaba explorando sin rumbo. Se rió con ganas, una risa auténtica que llenó toda la panadería, y me dijo que esa era la mejor respuesta que había escuchado en todo el día. Luego me recomendó un parque cercano donde la gente mayor va a jugar al ajedrez por las tardes. Le dije gracias. Ella me dijo que te vaya bonito. Y me fui con mi bollo en la mano, feliz de no saber dónde estaba. Encontré el parque. Era verde y tranquilo, con árboles enormes de troncos muy gruesos que daban una sombra perfecta incluso con el sol fuerte de la mañana. Había palomas caminando con calma entre los bancos. Había niños corriendo detrás de una pelota. Había personas mayores sentadas en grupos charlando y otras solas, leyendo o simplemente mirando pasar el tiempo.
Me senté bajo uno de esos árboles grandes y estuve allí un buen rato sin hacer nada especial, solo estar, solo respirar el aire que olía a tierra húmeda y hojas, solo sentir que estaba en Sevilla y que eso, solamente eso, era algo maravilloso. A veces nos olvidamos de hacer eso, de simplemente estar en un lugar bonito sin correr hacia el siguiente punto del mapa, sin sacar el teléfono para la foto, sin pensar en lo que viene después o en lo que quedó antes. ¿Ustedes pueden hacer eso? ¿Quedarse quietos en un lugar bonito sin necesidad de hacer nada más? Si pueden, cuídense esa capacidad. Es un regalo. Creo que es una habilidad que hay que practicar en este mundo donde todo va tan rápido. Mientras estaba sentada bajo el árbol, pasó algo pequeño, pero que no he olvidado. Un niño de unos 6 años se me acercó corriendo, se paró delante de mí y me miró con mucha seriedad. Luego me preguntó, ¿eres de aquí? Le dije que no, que venía de lejos. Me dijo, «Ah», y se quedó pensando un momento. Luego me preguntó, «¿Y es bonito de dónde eres?» Le dije que sí, que también era bonito. Asintió con la cabeza, muy satisfecho con la respuesta, y salió corriendo de nuevo hacia sus amigos. Ese pequeño intercambio me hizo pensar. Todos los lugares son bonitos para quien los mira con atención. Y todos los lugares guardan algo especial para quien se toma el tiempo de buscarlo. Cuando salí del parque, por fin el GPS de mi teléfono funcionó correctamente. Vi dónde estaba en el mapa. Vi dónde había empezado la mañana. Y me reí sola al darme cuenta de que había caminado en círculos enormes, que me había alejado y acercado al hotel varias veces sin saberlo, que había pasado por la misma calle 2 veces desde direcciones distintas. Pero también vi algo más importante. Vi que había pasado por lugares que nunca habrían estado en ningún plan de viaje. Lugares que no salen en revistas ni en redes sociales. Lugares que solo se encuentran cuando uno deja de buscar y empieza simplemente a caminar. Esa tarde, de vuelta en el hotel, me senté en la pequeña silla junto a la ventana con mi cuaderno en la mano. Anoté todos los lugares que había descubierto ese día. La plaza escondida con la fuente, el callejón con el guitarrista de ojos cerrados, la panadería sin nombre con la señora de cabello blanco, el parque de los ajedrecistas y los árboles enormes, el niño curioso que quería saber si mi ciudad también era bonita. Ninguno aparecía en las guías de turismo. Todos eran perfectos. Al día siguiente, antes de irme de Sevilla, hice una cosa. Volví a esa plaza pequeña. Pedí otro café en la misma mesa. La misma camarera estaba allí y me reconoció al instante. Me dijo con una sonrisa, «¿Volviste?» Le dije, no podía irme sin despedirme. Nos reímos las dos. Me tomé el café despacio como el día anterior. Escuché la fuente, los pájaros, el murmullo lejano de la ciudad. Y me prometí a mí misma que si alguna vez volvía a Sevilla, empezaría por esa plaza. Pagué el café, recogí mi maleta y caminé hacia la estación de tren con una sensación que es difícil de describir con exactitud. No era solo felicidad, era algo más profundo y más tranquilo. Era la sensación de haber tocado algo auténtico, de haber conocido una ciudad de verdad, no como turista que mira desde afuera, sino como alguien que de alguna manera pertenece, aunque sea por unos pocos días. Sevilla me enseñó algo importante. A veces, perderse es la mejor manera de encontrar. Y yo creo que eso vale para muchas cosas en la vida, no solo para los viajes. A veces perdemos el camino que teníamos planeado y encontramos uno mucho mejor. A veces el desvío es más interesante que la ruta original. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar una ciudad española o cualquier ciudad desconocida en cualquier parte del mundo, les recomiendo de corazón que un día dejen el mapa en el hotel. Salgan sin rumbo, dejen que las calles los lleven, escuchen los sonidos. Sigan los olores, miren los detalles pequeños en las paredes y en las puertas. Seguramente encuentren algo que no buscaban.
Y muchas veces eso es lo más valioso de cualquier viaje. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez se han perdido en una ciudad y han descubierto algo especial que no esperaban encontrar? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. De verdad, cada historia que comparten hace esta comunidad más bonita y más interesante para todos. Si este video les ayudó a practicar su español y disfrutaron escuchar la historia, pueden darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Y si aún no están suscritos al canal y quieren seguir escuchando más historias en español, este es el momento perfecto para unirse. Hay muchas más aventuras esperando por aquí. Ha sido un placer enorme compartir esta historia con todos ustedes hoy. Cuídense mucho, sigan explorando con curiosidad y recuerden siempre, a veces el mejor camino es el que no tenías planeado. Hasta la próxima. Buenas noches a todos.